Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Voy a descansar un poquito, entre ayer y hoy, un poquito por lo menos. Bueno, los que están trabajando, entiende obviamente el día laboral. Bueno, no estoy viendo que se estoy conectando. De todas maneras, corresponde dar la sesión. Entonces, vamos a iniciar. Nuestra sesión tiene que ver con la asignatura o la materia de preparación física para personas en condición de discapacidad. ¿Okay? La clase ya se encuentra en la plataforma, en la clase de 2, que es esta. Se encuentra también el apartado que es para subir la tarea que corresponde a la fecha de hoy. Vuelvo a repetir, las clases siempre culminan con un trabajo de proceso que va a sumarse en porcentaje a lo que corresponde al examen parcial, en este caso, que ya tenemos fecha, que ya lo había mencionado en la sesión anterior. ¿Sí? El examen parcial es el 19 de noviembre. Entonces, los trabajos que vamos haciendo en estas sesiones, en estas eh, 4 clases, 5 clases en total, ¿verdad? Tendría el examen, sería sumado al examen parcial dentro de lo que corresponde al puntaje total del parcial. Entonces, vi solo 5 trabajos que se presentaron con relación a la consigna de la clase anterior. Recuerden que al no presentar los trabajos, esto es puntaje menos dentro de lo que se suma al examen parcial. ¿Sí? A la totalidad de puntos corresponde a los trabajos prácticos. Entonces, eso va en desfavor, digamos, de todo esta suma de puntaje. Eh, les invito a todos, a todas, a que sigan elaborando sus trabajos dentro de lo que cabe. No hice una revisión exhaustiva del contenido que se desarrolló de las personas que cumplieron con la entrega. Sin embargo, es muy importante dar lo mejor de cada uno. Yo sé que la mayoría tiene experiencia, entonces, bueno, eh, es Hugo. Hola Hugo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal, profe? Tanto tiempo, mal aporte. Tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó de ustedes? Hace tanto tiempo realmente que no les vi, que no les veo. Están trabajando, están... Ahora sí te escucho mejor, me voy a aislar porque apenas el mundo de mi ruido. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué pasó de tu grupo? Vos sabés que yo no tengo grupo, por eso no sé dónde, no sabía yo dónde están las lesiones. Hoy me preguntó el médico, todos los compañeros que se entran en la plataforma y ahí no manches, si no, no iba a entrar. Sí, está en la plataforma. Entonces, ¿esta es tu clase de hoy o no estás seguro? No, para mí es la primera clase que yo entro. Preparación física de personas en condición de discapacidad. Sí, Ok. por eso ahora, gracias a Dios que tengo una idea de lo que yo estaba, pero la última fue cuando, si no, pues entro totalmente desfasado. Ya. La indicación que tenemos es que en todas las clases, en todas las materias, se suba debajo del apartado de avisos, ¿verdad? Eh, Sí, el link de todas las clases. ¿Sí? Entonces, en cada materia vamos a encontrar un link y ese es el link que te va a llevar a la clase que tenés que participar. perfecto, perfecto. Cada Ahora ya me materia estoy tiene que poniendo a tener tono también con, hay un trabajo práctico que entregar que era un mapa mental y ahora en eso estoy también. un mapa conceptual, sí. Exactamente. Yo justamente estaba mencionando eso, ¿verdad? Que el tema de los plazos, ¿verdad? Vamos a tener menos plazos porque tenemos eh,
poquitas clases. Entonces, bueno, en tu caso que, bueno, intentaba enviarme ya directamente al correo electrónico porque el plazo en la plataforma ya debió vencer. Sí, no, he visto que hasta las 11 y yo voy a cargar dentro de un rato, voy a cargar ahora. Ah, tenés He ya visto. hecho. Ah, genial, súper. Sí, no, no, ya me adelanté ya eso. Genial, genial, sin problema. Bueno, de todas maneras, si tenés una urgencia, por el tema de la inestabilidad de la conexión, también puedes enviar a mi correo. Ahí igual vas a encontrar dentro aquí tenemos, dentro de las clases siempre coloco mi correo que está al principio, carolcubillapy@gmail.com. Perfecto, profesora, no hay problema. Entonces, bueno, Voy a estar atento a tu clase. dale, súper. Esta sería nuestra segunda clase. Les estaba recalcando el tema del examen parcial, que es el 19 de noviembre, y el final el 10 de diciembre. Bueno, vamos a entrar entonces ya en lo que corresponde a la fecha de hoy. ¿Tenés dudas, algún comentario? Me parás y analizamos, hablamos, ¿sí? De todas maneras, ya sabes que el material ahora, por ejemplo, ya está todo en la plataforma, está listo para que puedas incluso seguir desde tu celular o desde la pantalla que tengas disponible. Entonces, el contenido está. Lo más interesante, lo más importante que siempre yo les invito a que podamos conversar, ¿verdad?, sobre situaciones reales para tratar de llevar el contenido un poco más a la práctica y que no se quede tanto en la teoría. ¿Ok? Entonces, cualquier duda, me puedes levantar la mano o abrir directamente tu micrófono y charlamos sobre eso. Sin problema, profe. Vamos a esperar a los compañeros a que se entren, me supongo que... Porque hay un grupo de esta materia, profe, Sí, pregunto. sí, hay un grupo que yo en el que estás, ahora que entras ya identifico, ¿verdad? Tenemos Ajá. un grupo en el que estábamos en la asignatura anterior. Ah, bueno, 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 entiendo, me acuerdo, me Voy a acuerdo. buscar un poquito y voy a cambiar el nombre, ¿sí? Entonces, para que podamos continuar con ese grupo. Entonces, a Sí, través del perfecto. grupo de WhatsApp vamos a poder intercambiar algunas situaciones, sobre todo el tema de urgencia, el tema laboral, el tema de conexión, el tema de trabajo a veces, ¿verdad? Dentro de la presentación de la clase, al finalizar siempre va a estar la indicación del trabajo o la tarea, ¿sí?, que corresponde a la fecha y las indicaciones básicas. Todo lo ideal es que suba a la plataforma porque queda la referencia, queda registrado. Cuando existiese algún inconveniente, como en tu caso, ¿verdad?, que estaba lejos, qué sé yo, la inestabilidad de la conectividad te puede jugar mal. Entonces, bueno, me puedes enviar al correo sin problema, haciendo referencia a qué número de trabajo, a qué fecha corresponde, y así entonces yo puedo puntuar correctamente. ¿Ok? Dale, profesora, no hay problema. Bueno, Atento a tu clase. ok. Entonces, al tema de los compañeros, bueno, si puedes comentarles después que ideal sería que todos podamos compartir la clase, ¿verdad? Y yo entiendo que hay una cuestión laboral también de por medio, seguramente. Pero bueno, solo 5 personas presentaron el trabajo, estaba mencionando. Y bueno, sería importante poder reunirnos a vernos un poquito, a charlar un poquito también. Bueno, hablando de la discapacidad, ¿verdad? En este caso vamos a mencionar la que tiene origen neurológico. Esta produce una función, perdón, una limitación en las funciones o en la funcionalidad. Esta puede ser parcial, general, específica o a veces total, ¿sí? Y unas afecciones, obviamente, se destacan estos dos aspectos en el caso de la psicológica, ¿verdad? Como dos situaciones de impacto que de verdad influyen, interfieren en el bienestar de la persona. Esta puede ser desde un bebé, puede ser un niño, un adolescente, un joven, un adulto mayor. La discapacidad puede producirse o puede transcurrir por una situación genética o congénita. Puede ser, puede aparecer durante el ciclo de la vida en el que transcurre la persona. Puede ser transitoria, ¿sí?, que pasa en un periodo determinado, o puede ser permanente.
Hay situaciones que van a hacer que esta discapacidad pueda aparecer, por ejemplo, a través de un incidente que pudo haber sido un accidente inesperado. Obviamente, esto provoca una lesión, en este caso, que hacemos un señalamiento en el área neurológica, puede ser a nivel de en cualquier parte del sistema nervioso, de los que componen el sistema nervioso. En este caso se hace mención a lo que refiere a la médula, ¿sí? Hay accidentes de médula que son lesiones medulares, y en dependencia de la zona que se lesiona, en dependencia del tipo de lesión, en dependencia de cuántas zonas se encuentra afectada, esto va a interferir en las funciones, ¿sí? Tanto neurológicas, cognitivas y motoras, y obviamente también el aspecto que infiere e interfiere, que tiene que ver aspectos volitivos, aspectos que tienen que ver con lo afectivo, social, entre otros, en el área comunicativa, ¿verdad? Que también es bastante complicada, deja bastante secuelas, sobre todo por la interacción que es tan necesaria como seres sociales que somos, ¿verdad? Bueno, la actividad física, en este caso rehabilitadora, y la práctica deportiva forman parte de este proceso de restablecimiento de la persona con relación a su lesión o a la situación que transita, que le produce la discapacidad, ¿sí? Mencionando y destacando que la discapacidad no siempre es una incapacidad, ¿sí? La discapacidad está clasificada ampliamente y detalladamente en materiales como, que yo les voy a poder compartir, ¿verdad? A la medida que ustedes también estén interesados, me lo pueden ir solicitando, ¿verdad? Existen manuales donde se clasifica esta discapacidad, y se puede salir de la duda en el caso de que esta existiera sobre lo que es discapacidad y sobre lo que refiere a enfermedad. ¿Sí? La discapacidad no es una enfermedad. La discapacidad es una condición que puede ser permanente o transitoria. ¿Sí? Discapacidad no es incapacidad. ¿Sí? No es tampoco enfermedad. La obesidad mórbida produce una incapacidad. La obesidad está clasificada como una enfermedad que puede ser metabólica, puede ser cardiometabólica o puede tener otro tipo de origen. ¿Ok? Y la obesidad, que es una enfermedad, incapacita para desarrollarse y desempeñarse, por ejemplo, en las actividades de la vida diaria, como lo conocemos nosotros. ¿Ok? En el caso de la discapacidad, esta no es una enfermedad, es una situación, es una condición, ¿sí? Es una posición que se adopta y con la que hay que aprender a convivir y desarrollarse. La discapacidad es una condición, como menciono, que se clasifica detalladamente. Aparte de esa clasificación, si existen derechos humanos que se atribuyen casi y específicamente a las personas en condición de discapacidad. Hay la observación o la visión del sujeto, el individuo, la persona, niño, joven, adolescente, adulto mayor, que se encuentra transitando una discapacidad. Este es un sujeto de derecho como cada uno de nosotros. Ante los derechos somos todos iguales. En este caso destacamos en los derechos de las personas en condición de discapacidad, que no refiere a una enfermedad. Destaco, subrayo, ¿verdad? No es igual a una enfermedad. ¿Sí? La enfermedad puede incapacitar, pero la discapacidad es otra situación que condiciona el estilo de vida de las personas. ¿Ok? Y la actividad física se puede utilizar como una herramienta, actividad física, deporte, ejercicio, algún tipo de plan que efectivamente tiene un impacto
sumamente positivo en la interacción que tienen las personas en condición de discapacidad, ¿sí?, en el medio social. Y esto obviamente reporta a través de, y que se puede destacar y constatar en estudios científicos, ¿sí?, de amplia trayectoria, sobre los beneficios efectivos, directos que provoca el movimiento, la acción, el estilo de vida activo en las personas en condición de discapacidad. La situación que se nos presenta al transitar esta situación de discapacidad, ¿sí?, es cómo nosotros desde la actividad física, el deporte, el ejercicio, ajustamos estos patrones genéricos estandarizados muchas veces de movimiento, gesto motor, técnica, cómo lo hacemos, lo ajustamos, lo traducimos a la acción en una persona en condición de discapacidad. La asociamos, la hacemos específica para el tipo de discapacidad que está transitando esta persona. ¿Ok? Nosotros aprendemos a través de acciones que tienen que ver con ajustes razonables, como se llama mejor o se expresa mejor cuando se habla de educación, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos intervenir a través de la actividad física, el deporte, en las acciones propicias para despertar beneficios que van a ser duraderos en la persona en condición de discapacidad? Obviamente, estos beneficios y esta interacción desde la actividad física, del deporte, retribuye en todas las áreas y dimensiones del ser humano, en este caso de la persona en condición de discapacidad. La discapacidad física de origen neurológico aparece como consecuencia de un accidente cerebrovascular, ¿sí?, que a veces le llaman también infarto, ¿verdad?, cerebral, ¿sí? También una lesión medular, un traumatismo craneoencefálico, ¿sí?, cuando hay un accidente y caen de la moto, cuando hay un accidente y uno cae a una distancia, o hay a veces, y es horrible, pero es real, a veces esto ocurre generalmente en la casa, ¿sí?, en el baño, ¿sí?, la persona adulta, el niño, ¿verdad? Tenemos bañeras, tenemos bordes que sobresalen la estructura en el sanitario. Entonces, a veces con un resbalón uno puede tener un accidente que genere este traumatismo craneoencefálico, ¿verdad? Y esto puede requerir una intervención, ¿sí?, a nivel quirúrgico, neurológico. Entonces, esto puede dejar una secuela, ¿sí?, y esta secuela ya transitar dentro de lo que se clasifica como discapacidad. A través de lo que dejó, en dependencia de la secuela que dejó, vamos a determinar, o se van a determinar el diagnóstico con relación al tipo de discapacidad que se adquiere posteriormente a un accidente cerebrovascular, una lesión medular o un traumatismo craneoencefálico. Y entonces, en función a eso, nosotros dentro de la rehabilitación, dentro de la inserción social, dentro del programa, plan que pueda existir para mejorar la condición de vida de esta persona, rehabilitarlo desde el postquirúrgico, ¿sí?, posterior, obviamente, al tratamiento fisioterapéutico o neurofisiológico, o dentro de esa adaptación a las acciones que conducen a una intención de llevar una vida sana, ¿sí?, dentro de las actividades de la vida cotidiana. Entonces, entramos nosotros para realizar actividades que potencien el desarrollo de las capacidades y habilidades de esta persona.
lo que hacemos es, vuelvo a repetir, adaptar, ajustar la actividad física, el ejercicio, ¿sí? Estos gestos motores, estos gestos técnicos que nosotros tenemos tan cuadrados dentro de la biomecánica. Entonces, a través de la biomecánica buscamos cómo se pueden interferir o trabajar planos musculares, zonas musculares, ejes, donde a través de un juego de inestabilidad, a lo mejor con relación a eh, a la fuerza de gravedad, logramos eh, trabajar de forma idónea, acertada, todas las partes del cuerpo de este individuo en condición de discapacidad. Bueno, por otro lado, existen trastornos del desarrollo, ¿verdad? Desde el área neurológica, ¿cómo se puede destacar la parálisis cerebral? ¿Sí? Hemos escuchado un montón sobre parálisis cerebral infantil, por eso es que menciono yo que en el tema de la discapacidad es una cuestión que puede ocurrir en cualquier parte del ciclo de la vida. Esto puede ser eh, como les decía, desde la parte congénita, ¿sí? Desde el nacimiento puede adquirirse breves momentos posterior a dar a luz, de esos primeros 3 días, en ese primer mes de vida del niño. Y otras situaciones que tienen que ver con la protección, ¿verdad? En este caso, que se vincula con la vacunación, ¿sí? Contra la parálisis que no es cerebral, ¿verdad? Pero es la que nosotros identificamos o que notamos más porque tenemos campañas a nivel nacional sobre la profilaxis o la prevención de esta parálisis que se hace a través de la vacunación. Y la parálisis cerebral lamentablemente no tiene una forma de preverse, excepto tomando los recaudos que ya son conocidos desde el embarazo, pero obviamente si ya esto tiene una carga genética importante, evidentemente hay un potencial de traducción en el feto, en el recién nacido, en el bebé. Entonces, vamos a tener una persona en condición de discapacidad que ya se encuentra desde el primer mes en esa condición, con la cual nosotros tenemos que habituarnos de alguna manera a trabajar, de que este niño, este bebé, con todo el derecho que está atribuyendo precisamente la legislación desde lo internacional, desde la Convención Internacional del Niño, como esto va traduciéndose, ¿verdad?, a otras instancias, ya la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, otros entes asociados a la salud y a la actividad física, que vinculan a la persona en condición de discapacidad, ¿sí?, como sujetos total de derechos, ¿sí? Entonces, al ser sujeto de derechos, tiene derecho a recibir asistencia, y esa asistencia además debe ser de calidad. Dentro de esa asistencia ingresa el profesional de actividad física, deporte y salud, ¿sí? La prescripción adecuada del ejercicio para estas personas en condición de discapacidad tiene que darse desde la primera infancia, y esta va a transcurrir en la escolarización, ¿sí?, en todo su nivel escolar, nivel universitario y nivel laboral, ¿sí? Y obviamente en las actividades de la vida diaria cotidiana que nosotros desempeñamos. Entonces, todas las condiciones sociales deben estar dadas para que estas personas en condición de discapacidad puedan transitar sin inconvenientes, o como se menciona o se llama mejor, y luego también vamos a desarrollar lo que son evitar barreras, o son BAP, se llaman BAP, entonces barreras arquitectónicas para la participación, ¿sí? Estas son las puertas pequeñas, la falta de rampas, solamente colocar escaleras, no rampas, no ascensores, por ejemplo. Esto limita la participación de las personas, y eso es violentar, ¿sí?, un derecho humano de las personas en condición de discapacidad. ¿Okay? Simplemente para dar un ejemplo, bienvenidas a las personas que se están sumando. Le decía a Hugo que cualquier duda, comentario,
pueden abrir el micrófono y podemos charlar sobre eso. Y evidentemente también pueden levantar la mano y hacer consultas referidas a la temática y podemos así avanzar de manera más impetuosa hacia el interés particular y grupal. ¿Okay? Discapacidad vinculada a lo que decimos o abreviamos como ABD, ¿verdad? Que son habilidades de la vida diaria. Obviamente estas son siglas que van en inglés, por eso no coincide con la traducción en español, con la correcta escritura en español. Bueno, la discapacidad produce una importante limitación funcional y eso no tiene que ver nada más con el área motora, ¿sí? No tiene solamente que ver con la actividad del movimiento, la acción del movimiento grueso que nosotros podemos observar o que más se destaca aparentemente en las acciones motoras en los deportes, en la actividad física. Este resultado de alteraciones fisiológicas y complicaciones médicas que afectan a la participación en las actividades y en, las vidas, en el desarrollo natural de la vida diaria, lo que obliga a las personas a realizar lo que nosotros mencionamos, ajustes. Nosotros sí le ponemos un título un poco mayor, que son ajustes razonables, continuos, en ámbitos específicos de la movilidad, cuidado personal, estilo de vida y relaciones sociales. Ninguno de estos aspectos puede estar vinculado dentro del engranaje que somos o al que debemos acceder como sujeto de derecho en la sociedad. Y esto es a nivel nacional e internacional. El impacto psicológico de la discapacidad es destacable. No se puede negar, esto existe. Muchas veces esta es la principal o la primera barrera con la que debemos trabajar para motivar, ¿sí?, a la persona que se encuentra con esta discapacidad o que ha adquirido la discapacidad, para que pueda continuar buscando su autonomía funcional, su autonomía en las actividades de la vida diaria que debe desempeñar y dejar o evitar o trabajar en función a evitar que esta persona en condición de discapacidad quede totalmente con la necesidad de asesoramiento o de asistencia de un tercero o de una tercera persona, ¿sí? Lo que buscamos es que la persona sea autónoma para que pueda efectivamente, a pesar de su condición de discapacidad, desarrollarse y desempeñarse como cualquier individuo tiene derecho, y al intentar llevar una vida natural como debiera de ser, y no debiéramos hacer estos énfasis que estoy haciendo, pero lamentablemente por una situación tal vez cultural, una situación que, bueno, tiene que ver con idiosincrasia y un montón de cosas que ocurren en Latinoamérica y el Caribe. Entonces tenemos que hacer estos señalamientos para que se pueda romper, digamos, esta situación que a veces condena la condición de discapacidad y se considera que, o se consideró, ¿verdad?, en algún momento, que estos no tienen derecho a participar de la vida activa, normal, natural, estereotipada o estandarizada que llevamos la mayoría de las personas. Entonces, como profesionales de actividad física, deporte y salud, también estamos vinculados al área psicológica, por eso se destaca este aspecto, porque a través de la actividad física como herramienta, como medio, nosotros también podemos desarrollar, impactar sobre el aspecto psicológico, como nosotros la mayoría ya lo tenemos bien claro. ¿Sí? Simplemente que vamos a ir desglosando un poquito más sin entrar tanto a detallar lo que refiere a los aspectos psicológicos. Vamos a más por lo volitivo, por lo sentimental, por lo afectivo, por lo sensoperceptivo. Profe, una consulta. Sí, sí, cómo no. Yo, por ejemplo, soy docente también en una escuela y lo que cuesta lidiar desde nuestro punto de vista son con alumnos chiquitos.
producto de la pandemia también, que esos 2 años prácticamente le afectó muchísimo y vienen con o muy sobrecargado o fuera del límite y sabemos que la discapacidad no tiene nada que ver solamente con que no pueda tener una movilidad o que generalmente lo primero que se piensa es eso, ¿verdad? Tiene una pierna, tiene un problema neurológico, ¿verdad? Y el problema de la discapacidad, por ejemplo, sería que hay niños que son que son demasiado inteligentes ya, pero no pueden estar en ese grupo, no pueden estar en una parte terrible. Y si uno tiene 20 alumnos, por ejemplo, esos 2 niños que tienen esas condiciones te vuelven loco. Por más que tenga 40 minutos con ellos, si no tenés esa capacidad para batallar con eso, es muy complicado. Profe, más o menos yo me di cuenta que, por ejemplo, tengo un niño que no le cuesta los límites, siempre agrede a sus compañeros. Hay otro que realmente es hiperactivísimo, es súper inteligente, brillante, él te lee la remera, estamos hablando de primero y segundo grado. Y hay otros que generalmente son alumnos que están alejados, esos tres es lo que yo veo, ¿verdad? ¿Qué otro, por ejemplo, así en la escuela podemos ver y cómo podemos manejarlo, por ejemplo? Sí. Sí, lo que mencionas es muy cotidiano, es muy importante. La discapacidad no solo es motora, por eso les voy a pasar el manual de clasificación de la discapacidad. En este manual vamos a encontrar que existen discapacidades cognitivas, ¿sí? Bien clasificadas, bien claras, y dentro de lo que mencionas, aparentemente esto tiene más que ver con una situación que se vincula al trastorno del desarrollo, ¿sí? Como dentro de ellos se encuentra esta cuestión de la hiperactividad, ¿verdad? Que cuesta mucho hacer un buen diagnóstico. Evidentemente el profesional tiene que hacer o tiene que tomar varios factores para poder diagnosticar esta situación que en la mayoría de los casos está bastante mal diagnosticada o sobrediagnosticada, porque consideramos que cualquier niño que hace demasiado movimiento o que sale del margen de lo que se llama o lo que conlleva la metodología tradicional, ya es hiperactivo. Evidentemente un niño sano, saludable, busca moverse, busca interactuar, busca descubrir, busca explorar. Y dentro de eso tiene sus características que ya tiene que vincularse con el carácter y el estilo de vida que está desarrollando con su familia. Entonces uno puede llamar mucho más la atención. Eh, Sin embargo, es muy bueno poder intervenir de manera ajustada, ¿sí? Haciendo estos ajustes dentro de la programación, al saber que voy a contar con niños que pueden tener posiblemente trastornos en el desarrollo y no necesariamente motores, sino que se vinculan al área cognitiva. Entonces, saber cómo estratégicamente tratar con esos niños. Hay, por ejemplo, una clasificación que es el, de hiperactividad, ¿sí? Y además de hiperactividad es negativista, por ejemplo, se menciona así, o sea, que siempre te va a llevar a la contraria. Y eso tiene que pasar a diagnosticar un neurólogo. Una vez que el neurólogo al proceso de diagnóstico que tiene que ver con un psicólogo, psicóloga, neuropsicólogo, tiene que ver con aspectos que se van a vincular únicamente con situaciones que a él le va a llamar la atención o se llaman signos de alarma o de alerta que se vinculan con esto para ir descartando todas las situaciones que puede estar transitando este niño y poder realmente ubicar en un tipo de trastorno si es que lo tuviera. Si no lo tiene, evidentemente hay una situación tal vez familiar que habría que ajustarse. Ahora, ¿cómo trabajamos con estos niños en la escuela? Generalmente, lo más básico es darle el liderazgo, aprender a manejar el tema de responsabilidad. Entonces, se les sobrecarga un poco con la responsabilidad cuando notamos que eso tiene que ver con a veces querer llamar la atención, entonces buscan el liderazgo y dentro de ese buscar, obviamente, eh, hacen lo que está dentro de sus posibilidades y entonces a veces es intentar llamar mucho la atención. Nuestra situación problemática
generalmente es que aprendemos a trabajar o intentamos aprender a trabajar con la media, con un tipo de niño o de personas en todas las edades, esto pasa, básico estandarizado. Y esto en la vida real es muy difícil de encontrar. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos es aprender un patrón básico para aprender también, valga la redundancia, a ajustar el contenido a cualquier tipo de persona en base a un patrón. ¿Sí? O sea que el patrón prácticamente no es aplicado directamente, no es aplicable, no es fiable la resultante que se puede obtener. Lo que hay que hacer ajustes para niños que están por arriba de la media, niños, todas las personas que en el ciclo de la vida, y niños y personas que están por debajo de la media. Esto incluye niños que tengan un potencial superior al nivel cognitivo y niños que tengan un potencial inferior al nivel cognitivo. Lo mismo se traduce con los niños que tengan dificultades motoras por encima de lo esperado, que puede ser, por ejemplo, una parálisis total, y niños que están por debajo de lo que se está esperando o tienen un nivel de discapacidad muy leve. ¿Sí? Entonces, a veces hasta cuesta bastante diagnosticar. Hay que tener mucha atención, hay que pedir las personas que están realizando las observaciones y el control del desarrollo de estos niños, se toman bastante trabajo y hay un tiempo que esperar en algunos casos porque se encuentran en desarrollo, entonces no todos los sistemas orgánicos se encuentran en su maduración total, entonces hay que dar tiempo. Y el diagnóstico efectivo a veces empieza a los 8 años, ¿sí? Y bueno, prácticamente sería realizar ajustes con relación al método de interacción con estos niños. No sé si con eso queda un poco más clara la situación o si respondo a tu pregunta, Hugo. No, no, súper claro, profe, eso nomás, porque generalmente, como vos dijiste, es algo medio cotidiano ver ese tipo de casos, ¿no? Pero entendiendo del punto de vista de la discapacidad, nomás porque hoy dijiste una palabra clave muy linda, que la discapacidad no tiene nada que ver con la incapacidad, ¿verdad? Eso me gustó mucho, es como para manejar ciertos términos donde no nos atrasemos. Evidentemente es sumamente importante diferenciar discapacidad con enfermedad. La enfermedad, en este caso que yo mencioné el ejemplo, la obesidad mórbida, te produce como una consecuencia una incapacidad de accionar. Sin embargo, esa incapacidad no es la enfermedad. La enfermedad es la obesidad. Y la obesidad te provoca, dentro de todas las otras situaciones, una incapacidad motora. ¿Sí? Una incapacidad de desempeñarte en tus actividades de la vida diaria. Pero eso no está clasificado, no es una discapacidad. ¿Sí? La discapacidad, vamos a ver más adelante toda la clasificación, y por eso les quiero pasar el manual para que vean cuáles son las discapacidades cognitivas, cuáles son las discapacidades motoras, ¿sí? Entonces, se sale de ese, a veces confundir que enfermedad que provoca una incapacidad es una discapacidad. No, la discapacidad está muy claramente detallada, las enfermedades están muy claramente detalladas, y por eso a veces nuestras acciones no reflejan una evolución ideal de lo que nosotros estamos buscando en nuestro plan de actividad física, o en este caso preparación física, porque estoy buscando trabajar efectivamente desde mi objetivo mal, porque si yo estoy preparando acciones que tienen que ver con la discapacidad para intervenir en el caso de actividad física, para la discapacidad, actividad física adaptada, se hace de una manera, y para intervenir en una enfermedad que provoca incapacidad se hace de otra manera. Los ajustes no tienen que ver con la selección precisamente de los ejercicios, tiene que ver con la aplicación del ejercicio, con el ajuste que se debe hacer. En el caso de la discapacidad, en el caso que sea motora, por ejemplo, yo buscaría, ¿sí?, contracción, relajación muscular, que se efectivice simplemente a veces esa acción y que se evidencie. En el caso de una enfermedad, yo buscaría que si esta enfermedad tiene que ver con lo metabólico, con trastornos metabólicos, como el caso de la obesidad,
yo tendría que intentar que esta persona realice ejercicios de larga duración, ¿sí? Entonces cambia mi objetivo, funciona mi objetivo, cambia mi forma de prescribir la actividad física, ¿sí? Evidentemente tiene que ver con el ajuste, por eso es la palabra ajuste que se menciona acá en este texto, queda corto a lo que actualmente se hace referencia específica, tiene que ver con ajustes razonables, ¿sí? No son ajustes que yo tomo de un texto y lo pongo en este contexto que sería mi campo de acción. Son acciones que yo voy a tomar, voy a seleccionar y voy a buscarle la manera para que le sirva, le sea de utilidad efectiva a la persona en la condición en la que se encuentra. Bueno, creo que se nos va a cortar la reunión, entonces vamos a recordar que tenemos 2 tiempos de 40 minutos, tenemos nuestra primera entrada, tenemos un pequeño receso de 10-15 minutos en lo que se convierte la clase y luego nos volvemos a conectar. Vuelvo a destacar que... ¿Cuántos minutos, profe, la pausa? 15 vamos a tener. ¿Sí? 15, bueno, perfecto. 15. Volveríamos a las 12 si están de acuerdo. Perfecto, a las 12 arrancamos, profe. Yo no tengo drama. Ok. Dale, profe. Se encuentra en la parte de arriba de la plataforma, debajo de los avisos. ¿Ok? Así que nos vemos dentro de 15 minutitos. 10 minutos. Ok. Ok, dale, profe.